El ejecutivo, disfrazado, entró al restaurante de lujo y pidió un filete. La camarera le deslizó una pequeña nota doblada que lo dejó sin palabras. ¿Qué pasaría si el poderoso director ejecutivo de un famoso imperio de restaurantes de repente se diera cuenta de que había estado completamente ciego a la presión aplastante que su personal soportaba todos los días hasta que una carta secreta reveló una verdad desgarradora y puso su mundo patas arriba? Jack Reynolds se encontraba en el amplio camerino de su lujoso ático. Su mirada se fijó en el gran espejo que colgaba frente a él. Quien nos devolvía la mirada era un completo desconocido, no el célebre director ejecutivo elogiado por la prensa ni la figura impecablemente vestida con trajes caros y zapatos de cuero pulido. En lugar de eso, se reflejaba un hombre de mediana edad con vaqueros descoloridos, una camisa sencilla de botones y zapatos de vestir gastados que mostraban las marcas de una vida dura. No era la primera vez que Jack se sentía incómodo, pero quizá era la primera vez que él mismo creaba conscientemente esa incomodidad. Durante años, había florecido bajo la deslumbrante luz de la fama y el éxito, acostumbrado a un control total sobre todos los aspectos de su mundo. Pero ahora, cuando estaba a punto de tomar la decisión más audaz de su carrera, se sentía más ansioso e inseguro que nunca. Todo empezó hace 3 días, cuando se topó con críticas mordaces y angustiantes en un foro interno secreto. Relatos en bruto de sus propios empleados. Sus duras palabras e historias tristes lo perseguían, robándole el sueño noche tras noche. Siempre había estado orgulloso de Brooks Stackhouse, la cadena de restaurantes de lujo que había construido desde cero hasta convertirla en un ícono estadounidense. Y ahora era su propio personal el que estaba exponiendo un lugar de trabajo plagado de presión, falta de respeto e incluso discriminación. Jack no pudo aceptar esto. En un principio, planeó convocar una reunión de emergencia con sus altos directivos para llegar al fondo del asunto, pero una intuición persistente le advirtió que nunca descubriría la verdad real a menos que se pusiera en su lugar. Por eso decidió actuar de forma encubierta. Un movimiento sin precedentes para alguien de su estatura. Se acercó al tocador y pasó los dedos por su cabello castaño oscuro, normalmente impecable, alborotándolo lo suficiente para quitarle su brillo pulido. Deliberadamente dejó de lado su Rolex, el emblema de lujo de su poder y sus logros, y lo reemplazó por un reloj sencillo y anónimo que había conseguido en una tienda de $1 del barrio. Cada elemento de su nueva imagen había sido cuidadosamente seleccionado. El guardarropa de un hombre común, un reloj humilde. Cada detalle diseñado para hacerlo invisible. Solo otra cara entre la multitud. Su mirada se dirigió hacia la ventana que iba desde el suelo hasta el techo y que daba al brillante horizonte de Chicago. Debajo del primer Brooks Stackhouse, la zona cero de su histórico descenso, lo esperaba. Había elegido este lugar intencionalmente. Si existían problemas, sabía que serían más agudos en el restaurante que había lanzado su imperio. En silencio, salió de su apartamento y subió al familiar ascensor de alta gama, no como un director ejecutivo confiado, sino como un extraño ansioso. Cuando se abrieron las puertas del garaje subterráneo, dejó de lado su elegante Mercedes-Benz y se dirigió hacia un polvoriento Honda Civic que había comprado por capricho el día anterior. El plan era simple: desaparecer entre los comensales comunes. Acomodándose en el desgastado asiento del conductor, Jack exhaló, una mezcla de emoción y temor recorriéndolo. Al girar el encendido, el traqueteo del motor del Civic parecía susurrar promesas de una aventura impredecible. Se fusionó con el bullicioso tráfico nocturno, el resplandor de neón de Chicago, una mancha borrosa a su alrededor. Mientras conducía, su mente se llenó de preguntas. ¿Fueron las acusaciones realmente tan graves como afirmaron los empleados? ¿Podría mantener la compostura ante las duras realidades que había ignorado durante mucho tiempo? ¿Era el restaurante de carnes de Brock realmente solo una fachada de perfección que enmascaraba una presión agobiante y tal vez incluso un sesgo racial que él nunca había imaginado? Las preguntas giraban sin cesar, pero una cosa era segura. Estaba preparado para afrontar todo lo que le deparara el futuro. No importaba el resultado,
él no se alejaría de la verdad. Jack Reynolds, el CEO más poderoso del mundo de la restauración, estaba a punto de aprender lo que se sentía ponerse en el lugar del otro. El Civic se adentró lentamente en la calle familiar. Más adelante, el cartel de neón de Brooks Stackhouse brillaba desafiante, un duro recordatorio de que a partir de ese momento no había vuelta atrás. Jack respiró profundamente y su resolución se endureció. Esta noche no era Jack Reynolds, el ilustre director ejecutivo. Esta noche era simplemente Michael Anderson, un cliente común y corriente que buscaba respuestas en el mismo comedor que había pasado toda su vida perfeccionando. Y lo que descubrió a continuación podría ser mucho más brutal de lo que jamás se había atrevido a imaginar. Jack cruzó las puertas de Brooks Stackhouse, el mismo lugar donde comenzó su legendaria carrera, y sintió la misma emoción que había sentido en la noche de apertura todos esos años atrás. A primera vista todo parecía perfecto. Una cálida luz dorada se derramaba desde los altos techos. Las ricas paredes revestidas de caoba hablaban de un lujo discreto. Un jazz suave flotaba en el aire, creando un ambiente elegante y sofisticado. Este era el refinado refugio que Jack había construido con orgullo a lo largo de los años, al que cada huésped entraba sabiendo que había experimentado nada menos que la perfección. Pero hoy, bajo la apariencia de un comensal anónimo, Jack sintió que algo no andaba bien desde el primer momento. Recorrió con la mirada al personal, aquellos que deberían ser el corazón y el alma del restaurante. En lugar de sonrisas genuinas y entusiasmo, vio sonrisas mecánicas, ojos ansiosos y sombras fugaces de agotamiento, todo cuidadosamente oculto tras fachadas practicadas. Por aquí, señor, lo saludó cortésmente la joven anfitriona, conduciéndolo a una mesa situada en el rincón más alejado. En su etiqueta con el nombre se leía Sara. Impecablemente vestida, ofreció una sonrisa entrenada para el escenario. Sin embargo, Jack notó que nunca llegaba a sus profundos ojos azules, que transmitían una tensión cansada, como si el más mínimo paso en falso pudiera acarrearle una dura reprimenda. ¿Te gustaría beber algo primero?, Sara preguntó, deslizando el menú hacia él. Solo agua, por favor. Gracias, respondió Jack, absorto en su teléfono para observar mejor la habitación. Él miró a su alrededor. No muy lejos de su mesa, una joven camarera negra permanecía en silencio mientras un cliente de mediana edad, bien vestido, se lanzaba a una dura queja. Él pinchó el filete en su plato. ¿No entiendes inglés?, dije claramente. Raro, no esta tontería tan cruda. Cabeza inclinada. La camarera murmuró una disculpa, aunque Jack pudo ver que el filete había sido cocinado perfectamente a pedido. Frunció el ceño cuando el volumen del hombre aumentó casi hasta un grito, atrayendo miradas curiosas de los demás comensales. No sé cómo contratan a gente como ella para atender a sus clientes, se burló el invitado. Jack reconoció al instante un sutil indicio de prejuicio. La sangre le ardía de ira, pero se obligó a observar cómo reaccionarían la gerencia y el personal. Jack vio al gerente del restaurante, Brandon Evans, alguien a quien Jack mismo había contratado hacía apenas unos años, acercándose apresuradamente con una sonrisa hipócrita. En lugar de defender a la joven camarera, la despidió con una mirada fría, como si ella fuera el problema. En ese momento, Jack vio la injusticia que se escondía bajo la apariencia de profesionalismo y prestigio. En esta opulenta época, la perfección era valorada por encima de todo, incluso a costa de la justicia y el respeto. Continuó observando a los demás camareros mientras realizaban sus rutinas con precisión robótica. No veía ninguna chispa de alegría en el trabajo de nadie. Sus miradas se dirigían constantemente a la puerta de la cocina y al reloj que hacía tic-tac en el techo, como si una presión invisible pesara sobre sus hombros. Cuando la camarera que había sido Vered regresó a su mesa, él atrapó su placa con el nombre. Amelia. Su simple nombre desmentía la tristeza en sus ojos. Mientras se apresuraba a rellenar las servilletas de otro invitado, Jack notó cicatrices de quemaduras recientes en sus manos.
Seguramente es el resultado de largas horas y duras condiciones. En ese momento, Brandon pasó junto a la mesa de Jack, con el teléfono pegado a la oreja y una voz plana e inquebrantable. Si recibe otra queja, córtele el turno de la próxima semana inmediatamente. No necesitamos este tipo de problemas aquí. Las despiadadas palabras del gerente apuñalaron el corazón de Jack. Nunca imaginó que alguien en quien confiaba pudiera descartar tan cruelmente la dignidad de un empleado, especialmente cuando Amelia no había hecho nada malo. Jack forzó una expresión neutral, aunque su mente estaba acelerada. Se dio cuenta de que había juzgado profundamente mal a las mismas personas y al lugar de trabajo que había dedicado su vida a construir. A su alrededor continuaba el servicio de cena. Clientes elegantes que disfrutan de buena comida y un servicio refinado. Pero Jack ya no podía saborear el lujo. Una verdad más oscura se había revelado. Este célebre restaurante no solo se caracterizaba por su exquisita cocina y su hospitalidad de primer nivel. También fue un caldo de cultivo para una presión incesante, una injusticia y un sesgo racial tácito. Y Jack sabía que esto era solo la punta del iceberg. Lo que había presenciado hasta ahora era solo un vistazo de la dolorosa realidad que lo esperaba más profundamente en su interior. Jack echó una rápida mirada a su alrededor, manteniendo la fachada tranquila de un restaurante normal, pero dentro de su mente, todo estaba trastornado. Las escenas que acababa de presenciar, especialmente la forma en que el gerente Brandon había manejado la situación con frialdad, lo dejaron sintiéndose profundamente inquieto y arrepentido. Fue la primera vez que Jack vio con claridad un asunto que nunca antes había considerado. El racismo se había arraigado silenciosamente en la cadena de restaurantes de la que siempre se había sentido orgulloso, como una mala hierba venenosa escondida bajo una superficie brillante. En ese momento, una suave voz femenina a su lado lo trajo de vuelta al momento. «Buenas noches, señor. Soy Amelia y estaré a tu servicio esta noche. ¿Estás listo para ordenar o prefieres unos minutos más?» Jack miró hacia arriba y realmente la vio por primera vez. Amelia tenía una piel morena suave y cálida, ojos marrones profundos y pestañas largas y elegantes. Pero aquellos ojos que deberían irradiar vitalidad, reflejaban un cansancio que ninguna sonrisa practicada podía ocultar. Inmediatamente recordó cómo ese exigente cliente la había reprendido minutos atrás, y cómo Brandon lo había manejado con tan despiadada indiferencia. ¿Podrías recomendarme tu plato estrella?, Jack preguntó, esforzándose por adoptar un tono amistoso, una disculpa silenciosa por lo que había soportado. Amelia enderezó su postura y forzó una sonrisa profesional. «Sí, señor. Nuestra especialidad de la casa es el chuletón añejado en seco durante 28 días servido con reducción de vino tinto, espárragos a la parrilla y puré de papas con ajo. Es nuestro plato principal más popular». Jack asintió, fingiendo estudiar el menú para prolongar la conversación. «Eso suena perfecto. Lo tomaré. Preparado según recomienda el chef». «Por supuesto, señor», respondió ella, anotándolo en su pequeño cuaderno. Jack notó que su mano temblaba levemente, no por nervios sino por puro cansancio. Apenas Amelia se había dado la vuelta cuando dos hombres de mediana edad elegantemente vestidos que estaban en la mesa de al lado le hicieron señas para que se acercara. Jack observaba con un nudo de preocupación apretándose en su pecho. Cuando ella se acercó, un hombre habló inmediatamente, con un tono cortante. «Oye, chica, envía a alguien más a nuestra mesa, por favor». «¿Hay algún problema, señor?», Amelia preguntó cortésmente, su voz todavía suave. Pero Jack percibió la tensión que se avecinaba. El segundo hombre se burló, con una arrogancia inconfundible. «Nada serio. Simplemente preferimos a alguien con quien sea más fácil hablar». Sus palabras fueron apenas veladas, pero directas. Amelia se detuvo un instante, con el rostro enrojecido y un destello de dolor en los ojos. No pudo disimularlo. Luego, tragando saliva con dificultad, inclinó la cabeza y dijo en voz baja,
Haré que un colega lo atienda enseguida, señor. Jack apretó el puño bajo la mesa, con la ira en aumento. Nunca imaginó que uno de sus empleados soportara un desprecio tan descarado. Pronto vio que Amelia regresaba silenciosamente a Brandon. El gerente frunció el ceño, con la irritación visible en su rostro. Otro cliente se quejó. ¿Por qué siempre te pasa lo mismo, Amelia? ¿No está prestando atención? No, señor Evans, respondió ella con suavidad pero firmeza. Solo pidieron un camarero diferente. Brandon suspiró profundamente, lleno de reproche. De acuerdo, enviaré a Jessica. Amelia, recuerda tu sitio y evita causar más problemas. No me repetiré. Amelia inclinó la cabeza y no dijo nada más. Jack vio que las lágrimas amenazaban con correr por sus mejillas. Sintió como si le oprimieran el corazón. Apenas podía creer que esto estuviera sucediendo en el mismo restaurante que había construido con tanto orgullo. Unos minutos después, Amelia reapareció en su mesa, dejando el vaso de agua y evitando el contacto visual directo. Disculpe la espera, señor. Su comida saldrá enseguida. No importa, respondió Jack con dulzura, mirándola a los ojos cansados y heridos. No pudo contenerse. ¿Se encuentra bien?, preguntó Amelia, mirándolo sorprendida, como si no estuviera segura de haber oído bien. Entonces le ofreció una pequeña y frágil sonrisa. Estoy bien. Gracias por preguntar. Solo otro día de trabajo, señor. Jack permaneció en silencio, pero había tomado una decisión. Tenía que llegar al fondo de esto. No podía tolerar una injusticia tan cruel en sus restaurantes. Mientras Amelia se alejaba, Jack observó su delgada figura y se dio cuenta de que había pasado por alto un aspecto crucial de su negocio durante demasiado tiempo: la dignidad y el respeto que debía a las mismas personas que hicieron posible su éxito. Esa noche, Brooks Stackhouse seguía rebosando de glamurosos comensales bajo sus cálidas luces doradas, como si nada faltara. Pero Jack vio las profundas grietas y las heridas ocultas bajo la apariencia perfecta que había creado con tanto cuidado. Sobre todo, vio los ojos dolidos y dolidos de Amelia, una joven. El camarero negro le había recordado que lo más importante no era la calidad de la comida ni el precio, sino el simple respeto por los seres humanos, algo que casi había olvidado. Jack continuó disfrutando tranquilamente del ambiente del restaurante mientras Amelia le servía la cena con rapidez. Al mirar el filete perfectamente cocinado en su plato, Jack no sintió emoción. En cambio, sintió un peso en el corazón al pensar en las imágenes que acababa de presenciar. La imagen de una empleada tragándose su dolor e injusticia solo para conservar su trabajo en este supuesto lugar perfecto. Desde su asiento, Jack tenía una vista clara de la puerta de la cocina, donde el personal se movían de un lado a otro como engranajes de una máquina incesante. La tensión era palpable en cada rostro, en cada paso apresurado, en cada mirada ferviente al reloj de pared. Jack observó atentamente cómo Amelia emergía de nuevo por la puerta batiente de la cocina. Inmediatamente notó quemaduras recientes en sus manos, rojas y sensibles. Prueba de que había estado manipulando platos calientes sin tiempo para protegerse. A pesar de su sonrisa profesional, Jack pudo ver el agotamiento absoluto en sus ojos. Con cuidado, Amelia colocó una pequeña alacesta de pan que había junto a su filete. Le dijo en voz baja: «Señor, si necesita algo más, por favor, hágamelo saber». Jack la miró a los ojos, esperando enviar un silencioso mensaje de compasión. Pero Amelia, acostumbrada a evitar el contacto visual directo, inclinó la cabeza rápidamente y se apresuró a volver a la cocina como si huyera de una amenaza invisible. Justo entonces, una voz aguda e impaciente llamó desde atrás de Jack, obligándolo a girarse en su asiento. «Amelia, ¿a dónde crees que vas? ¿Crees que te pagamos para que des paseos? La comida de la mesa 7 sigue esperando». Quien hablaba era una mujer de mediana edad cuya etiqueta decía Margaret Wilkins, supervisora a cargo de los camareros. Con su cabello rubio recogido y expresión severa,
Margaret parecía la gerente sensata de la que Jack había oído hablar, pero nunca imaginó verla tratar a Amelia con tanta dureza e irrespeto. «Lo siento, señorita Wilkins», respondió Amelia en voz baja, intentando explicarse. «Acabo de terminar con la mesa 12. Me pongo a ello enseguida». Margaret la interrumpió. Su voz se elevó lo justo para que el personal cercano y algunos comensales la oyeran con claridad. «Siempre tienes una excusa. ¿Por qué no puedes hacer tu trabajo tan bien como los demás? No puedo creer que contratemos a gente como tú aquí». La mano de Jack se apretó alrededor de su tenedor con tanta fuerza que le dolió la palma. Las palabras de Margaret llevaban un inconfundible insulto racial bajo la superficie. No era una simple crítica laboral. Era un prejuicio descarado. Se hizo un silencio denso. Algunos comensales miraron a Amelia como si fuera la causa de todo el alboroto. Amelia se quedó paralizada, con las manos temblando leve pero visiblemente, incapaz de ocultar su vergüenza y dolor. Jack se dio cuenta de que estaba presenciando la crueldad que, sin darse cuenta, había permitido que se enconara una cultura tóxica oculta bajo el lujo de su cadena de restaurantes. Cada comentario mordaz, cada mirada fría de la gerencia socavaba la dignidad de empleados como Amelia. «Lo siento mucho, señora», murmuró Amelia, esforzándose por mantener la compostura. «Haré mejor». Margaret negó con la cabeza con disgusto y habló aún más alto. «Si no mejoras de inmediato, sabes exactamente lo que pasará, y no quiero tener que repetirlo una segunda vez». Jack sintió que se le rompía el corazón al ver a Amelia alejarse. Su rostro se encorvó para ocultar las lágrimas que luchaba por contener. La vio luchando por aferrarse a los últimos vestigios de compostura bajo la escalera de juicio que la rodeaba. En ese momento, Jack comprendió que había fracasado estrepitosamente en crear un lugar de trabajo verdaderamente solidario para su personal. Bajo la pulida apariencia de elegancia se escondía una amarga realidad: presión inhumana, diatribas degradantes y racismo descarado, cosas que nunca imaginó que existían en Brooks Stackhouse. Se sentó allí, incapaz de comer otro bocado de su filete. Todo lo que tenía ante él se sentía aburrido e insípido. Al otro lado del comedor, vio a otros camareros mantener la cabeza gacha y trabajar más rápido, impulsados por un miedo constante de ser el próximo objetivo. Jack se preguntó cuándo había permitido que esto sucediera bajo su supervisión. Cuándo había permitido que la crueldad y la injusticia se había normalizado en el negocio que siempre había considerado perfecto, pero ahora sabía que no era un asunto menor que ocultar. Era una grave crisis moral, una enfermedad que infectaba el sistema y amenazaba con destruir los valores y la reputación que había dedicado su vida a construir. Cuando la pequeña figura de Amelia desapareció por la puerta de la cocina, Jack tomó una decisión. Tenía que actuar de inmediato. Esta dura verdad ya no podía permanecer oculta, y él sería quien la acabaría, costara lo que costara. Jack permaneció inmóvil, con la mirada fija en la puerta de la cocina por donde Amelia acababa de desaparecer. El bullicio de risas y conversaciones de los comensales circundantes de repente se sintió distante e irreal. Por primera vez en su carrera, se sintió completamente impotente ante los acontecimientos que se desarrollaban en el mismo restaurante que había construido. Unos minutos después, Amelia reapareció con una bandeja de comida. Sus pasos seguían apresurados, pero esta vez Jack pudo verla luchando por mantener la compostura. Fingiendo mirar su teléfono, en realidad concentró todos sus sentidos en sus movimientos. Amelia colocó suavemente la estaca sobre la mesa, con su profesionalismo experto. Sonrió con firmeza, a pesar de la tensión y el cansancio que podía ver claramente grabados en sus rasgos. Justo cuando se dio la vuelta para irse, Jack la notó vacilar. Su mano se quedó en el borde del plato un instante más de lo habitual. Su corazón se aceleró de repente. La intuición le decía que algo era diferente. «Disfrute de su comida», dijo Amelia en voz baja, mirando rápidamente hacia el puesto del gerente, donde Margaret estaba de pie, escrutando las acciones de cada miembro del personal.
En cuanto ella se apartó, Jack levantó discretamente la punta de la servilleta que estaba junto a su plato. Debajo había un trozo de papel cuidadosamente doblado y colocado de forma que él pudiera verlo sin que nadie más sospechara. El corazón de Jack latía con fuerza. Se dio cuenta de inmediato de que Amelia sabía quién era, o al menos que no era un invitado común y corriente. Una oleada de ansiedad mezclada con intensa curiosidad lo invadió. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera mirando y luego desdobló con cuidado la nota debajo de la mesa. Con letra apresurada pero legible, el mensaje decía: «Estimado señor Reynolds, sé quién es. Lo reconocí en cuanto entró al restaurante esta noche. Escribo esto con desesperación y con la esperanza de que no ignore lo que está sucediendo aquí. Su restaurante es hermoso y su comida deliciosa, pero por dentro nos morimos lentamente. Cada día aquí es una terrible experiencia. Nos obligan a trabajar de 12 a 14 horas seguidas sin descansos y sin nada más que unos cuantos bocadillos que comemos a toda prisa en la cocina. Peor aún es lo que enfrento a diario debido a mi color de piel. Soporto insultos de clientes, colegas e incluso de la gerencia. Me etiquetan de lento e incompetente simplemente por ser negro. Me esfuerzo al máximo, pero haga lo que haga, nunca es suficiente. Temo perder mi trabajo. Este escaso sueldo es todo lo que tengo para mantenerme a mí mismo y a mi madre, que está gravemente enferma, en casa. No estoy solo. Muchos otros sufren en silencio porque tienen demasiado miedo de hablar. Creo. Eres un buen hombre o no me arriesgaría a hacer esto. Por favor, no permitas que sigamos sufriendo esta injusticia. Ayúdanos, Amelia». Jack sintió que se le cortaba la respiración. Esas palabras lo helaron hasta los huesos. Nunca en su vida profesional se había imaginado enfrentarse a una realidad tan horrible, especialmente una creada por él mismo. Volvió a mirar a su alrededor. Su fachada de calma había desaparecido, reemplazada por una genuina preocupación. El personal que lo rodeaba, esas pequeñas figuras que trabajaban en silencio y con miedo, ya no eran solo nombres en una nómina. Eran víctimas atrapadas en una máquina inquebrantable e inhumana que él había puesto en marcha y mantenía en marcha. Jack dobló la nota con cuidado y la guardó en el bolsillo de su chaqueta, con el corazón aún latiendo con fuerza. La acción de Amelia fue un acto de inmenso coraje, pero también de desesperada necesidad. Se dio cuenta de que no había escrito esta súplica solo para ella, sino como la voz de docenas, quizás cientos, que sufrían en silencio en toda la cadena Brook Stackhouse. Cuando Amelia regresó para preguntarle si necesitaba algo más, Jack la miró a los ojos. En ese momento, vio no solo su dolor y agotamiento, sino también una frágil esperanza de que lo más. El hombre poderoso que se encontraba allí no se apartó de su ferviente grito de auxilio. «Estoy bien, gracias», dijo Jack en voz baja, con un tono que transmitía que había recibido su mensaje y no lo ignoraría. Amelia ladeó ligeramente la cabeza en señal de reconocimiento y luego se levantó en silencio de la mesa para volver a su exigente turno. Solo de nuevo ante su comida, ahora fría, Jack supo que a partir de ese momento no podría volver a su antigua vida. La pequeña nota que Amelia le había dado le había abierto la puerta a verdades duras y desgarradoras que nunca imaginó afrontar. Jack comprendió que se enfrentaba a una distracción: callar y fingir ignorancia o levantarse y escribir sobre los males que había causado. En el fondo de su corazón ya sabía la respuesta. Jack permaneció en silencio, con la mirada perdida en la hoguera que hacía tiempo se había enfriado. Las palabras temblorosas y desesperadas de Amelia resonaban en su mente como gritos de auxilio que, sin darse cuenta, había ignorado durante demasiado tiempo. Apretó los puños bajo la mesa, luchando por contener el temblor que amenazaba con crecer en sus manos. Jack Reynolds había dedicado toda su vida a la creación de la marca Brook Stackhouse, símbolo de perfección y refinamiento culinario. Siempre se había sentido inmensamente orgulloso de ese logro. Pero ahora, la pequeña nota de Amelia había destrozado todas las máscaras que había usado. Por primera vez en su carrera,
Comprendió con dolor que no había creado simplemente un restaurante de alta gama, sino una prisión invisible que atrapaba a su personal en el miedo y la desesperación. Miró a su alrededor. La decoración seguía siendo elegante. Los comensales, ya recuperados, seguían charlando. Sin embargo, Jack ya no veía esa perfección. Solo veía ojos cansados, pasos apresurados, sonrisas forzadas. Personas sacrificando su salud, dignidad y alegría para mantener la pulcra fachada del restaurante. Vio a María, la mujer negra mayor, que había estado con Brooke desde el principio. Sus ojos hundidos denotaban agotamiento. Sus manos callosas estaban enrojecidas por fregar platos sin parar. Siempre la había conocido por su amabilidad y dedicación, pero nunca se preguntó cómo se sentía después de turnos de 14 horas. Al otro lado del salón, vio a Carlos, un joven latino. El camarero, yendo de una mesa a otra, con la muñeca vendada por una fina venda blanca, recordó la carta de Amelia. No se atrevían a tomarse vacaciones, temiendo perder el sueldo o no poder pagar la atención médica. Una profunda punzada lo invadió, como si él mismo cargara con el dolor que sus empleados sufrían a diario. Volvió la mirada hacia Margaret Wilkins, la gerente de nivel medio, que observaba cada movimiento con una expresión austera e inquebrantable. Por primera vez, Jack vio a Margaret no como una supervisora eficiente, sino como un escalofriante símbolo de la crueldad y los prejuicios que tan fácilmente demostraba. Se preguntó, ¿era Margaret un caso aislado o había fomentado, sin saberlo, una cultura de insensibilidad en toda su cadena? Recordó las políticas que había defendido años atrás, estrictas cuotas de productividad y rígidas métricas de rendimiento. En aquel momento, creía que impulsarían sus restaurantes a nuevas cotas de profesionalismo. Ahora se daba cuenta de que esas reglas se habían convertido en grilletes de hierro, agobiando a las mismas personas que trabajaban tan duro cada día. Aún podía recordar las palabras de Amelia. Cada día aquí es una terrible experiencia. Comprendía que su sufrimiento no se limitaba a las exigencias físicas, sino al miedo constante a las reprimendas, la amenaza de despido y la discriminación tácita que ella y sus colegas soportaban en silencio. La ira bullía en Jack, pero sabía que con quien más debía estar enojado era consigo mismo. Había creado y luego ignorado este ambiente tóxico. Su indiferencia e ignorancia habían tenido consecuencias terribles, llevando a la desesperación a personas dedicadas como Amelia. Volvió a mirar la nota que tenía en la mano, la dobló y se la guardó en el bolsillo de la chaqueta. Había tomado una decisión. El éxito y las ganancias ya no importaban. Eran insignificantes comparados con restaurar la justicia y la dignidad de las mismas personas que habían construido esta marca desde cero. Con un profundo suspiro, Jack apartó el filete intacto. La comida ya no tenía sabor para él. Cada bocado parecía llevar el reproche silencioso de su personal. Se sentía sofocado y necesitaba aire y claridad. Levantándose de la silla, Jack se abrió paso entre los desprevenidos comensales, disfrutando de un disfrute despreocupado. Sin darse cuenta de que bajo el cálido resplandor y el atento servicio se escondían innumerables lágrimas y sufrimiento, salió del restaurante a la fresca noche de Chicago. El aire frío lo envolvió, pero todo lo que sintió fue el implacable dolor del arrepentimiento. Se quedó allí un largo rato, contemplando el vasto cielo nocturno, sabiendo que no había vuelta atrás. Jack permaneció inmóvil en el frío aire nocturno de Chicago, su aliento formando una fina nube ante él. Miró su reloj justo antes de las 11. La luz del restaurante aún brillaba con fuerza, pero Jack se dirigió al callejón trasero, el estrecho y sombrío pasillo donde Amelia le había pedido reunirse. El callejón detrás de Brooke Stackhouse era todo lo contrario de su glamurosa fachada. El olor a comida podrida mezclado con ladrillo húmedo, contenedores de basura desbordados y charcos de lluvia dejados por un chaparrón anterior hacían la atmósfera aún más sombría. De pie en esa oscuridad, Jack sintió como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente, uno que había decidido ignorar durante mucho tiempo.
Exactamente. A las 11, la puerta trasera del restaurante se abrió con un crujido y apareció una pequeña figura. Amelia salió al callejón, con la mirada fija y ansiosa. Al ver a Jack esperando en la penumbra, se detuvo, respiró hondo para calmarse y se acercó. «Buenas noches, señor Reynolds», susurró Amelia, todavía visiblemente inquieta. Se obligó a mirarlo a los ojos. Su mirada era una mezcla de determinación y miedo. «Amelia», respondió Jack en voz baja, «gracias por tener el valor de enviarme esa carta. Quiero oír la verdad. Toda». Amelia guardó silencio un momento, con los ojos brillando bajo la tenue luz de la calle, mientras sopesaba si podía confiar en ese hombre poderoso. Finalmente, exhaló y comenzó: «Señor, lo que escribí en esa carta es solo una fracción de lo que sucede a diario en su restaurante. Trabajamos bajo una presión brutal y soportamos un racismo que nadie se atreve a denunciar». Jack sintió un nudo en la garganta, pero esperó pacientemente a que continuara. «Empecé aquí hace 2 años y estaba encantada de unirme a un lugar tan prestigioso. Pero en cuestión de semanas me di cuenta de que no era lo que imaginaba. Algunos clientes blancos se negaban a ser atendidos por mí, exigiendo a otra persona, y la gerencia nunca me defendió. De hecho, accedieron tácitamente». Jack frunció el ceño y su expresión se ensombreció. Pero Amelia insistió: «Conoces a Margaret Wilkins, ¿verdad? Sé que se confía en ella por su rigor y eficacia, pero en realidad no solo es dura, sino que es abiertamente discriminatoria hacia las personas de color. Ella siempre asume que somos lentos e incompetentes debido a nuestra piel. Un pequeño error se convierte en prueba de nuestra incompetencia». A Jack le dolió el corazón al oír esto, no solo porque sentía la genuina desesperación de Amelia, sino porque sabía que su propia negligencia e indiferencia habían permitido que esta cultura tóxica floreciera. Amelia respiró profundamente y contuvo las lágrimas mientras seguía hablando. «Hubo una vez que un cliente me insultó abiertamente. Cuando lo denuncié, Brandon me dijo que era demasiado susceptible. El cliente siempre tiene la razón. Me sentí como si me clavaran un cuchillo. Estima. Mis colegas blancos fueron defendidos mientras nosotros tuvimos que apretar los dientes y soportarlo, todo por miedo a perder nuestros trabajos». Su voz tembló, pero se tranquilizó y continuó con decisión. «He pensado en dejarlo, pero no puedo. Necesito el dinero para pagar el tratamiento de mi madre. Incluso si me mudara a otro lugar, todavía podría enfrentar los mismos problemas. El problema no es solo este restaurante. Es una actitud arraigada en demasiadas personas». Jack suspiró profundamente y cada palabra le apuñaló el corazón. Miró los ojos brillantes y llenos de lágrimas de Amelia y habló en un tono bajo y serio. «Amelia, lo siento mucho. Esto es completamente mi responsabilidad. Debería haberlo visto antes». Amelia asintió levemente, aunque sus ojos todavía contenían dudas y dolor. Preguntó en voz baja, con cautela: «¿Qué hará ahora, señor Reynolds? ¿De verdad hará cambios o es solo una conversación para tranquilizar su conciencia antes de que todo vuelva a ser como antes?» Su pregunta detuvo a Jack en seco. Sabía que era el momento de hacer una promesa firme, sin palabras vacías. «Te lo juro, Amelia», dijo Jack con firmeza, sus ojos brillando con determinación. «A partir de ahora, no haré la vista gorda. Investigaré y solucionaré cualquier problema. Nadie, ni gerente ni cliente, podrá faltarle el respeto a usted ni a ningún empleado. Tiene mi palabra». Amelia buscó sinceridad en los ojos de Jack y finalmente ofreció un pequeño y tentativo asentimiento. «Estoy depositando mi confianza en usted, señor Reynolds. No solo por mí, sino por todos mis colegas que viven con miedo todos los días». En ese momento, Jack sintió un peso inmenso sobre sus hombros. Pero también sabía que tenía que soportarlo. La conversación de esta noche fue más que simplemente un CEO escuchando la súplica de un empleado. Fue una promesa, un compromiso de erradicar las injusticias que habían prevalecido silenciosamente durante demasiado tiempo.
Jack y Amelia estaban parados en la oscuridad del callejón. Pero a partir de ese instante, ambos comprendieron que ese era el punto de inflexión, un cambio irreversible que determinaría el futuro de todos aquellos que una vez fueron olvidados en aquel restaurante perfecto. En el silencio envolvente del oscuro callejón, Jack permaneció de pie, con la mirada fija en Amelia, como si intentara comprender plenamente todo lo que ella había soportado. El estrecho espacio se sentía denso con el peso de sus palabras. Pero Jack sabía que esa no era toda la historia. Preguntó suavemente, con voz casi de súplica. Amelia, aparte de ti, ¿hay alguien más? Otros que están sufriendo de la misma manera. Amelia inhaló profundamente y su mirada triste cayó al suelo mientras evaluaba si compartir más podría ponerla a ella y a sus compañeros de trabajo en mayor peligro. Luego, con ojos decididos, miró a Jack y comenzó. Hay muchos que sufren, señor Reynolds. Primero, permítame hablarle de María. María González es una inmigrante de México, madre soltera con 3 hijos pequeños. Trabaja muchísimo, a menudo el doble de horas que el resto de nosotros, solo para ganar dinero extra y mantener a su familia. Amelia hizo una pausa y su voz se entrecortó levemente. Pero el problema es que María recibe un trato constantemente injusto. Margaret examina cada uno de sus movimientos, insinuando que María no pertenece allí, que solo es una inmigrante que no puede comprender los estándares de un restaurante de alto nivel. María nunca ha sido elogiada ni promovida, a pesar de ser una de las empleadas más trabajadoras y dedicadas. Incluso algunos clientes le han negado el servicio porque quieren a alguien con quien sea más fácil hablar. Una razón que todos conocemos enmascara su verdadero prejuicio. Jack frunció el ceño y apretó el puño mientras la ira crecía en su interior ante las crueles verdades que nunca había conocido. Al ver la emoción de Jack, Amelia continuó con voz temblorosa. Luego está Carlos Rivera. Quizás lo hayas visto. Carlos es un joven mesero latino que siempre se muestra alegre y amigable con los huéspedes, pero en este momento sufre una grave lesión en la muñeca. Se lesionó hace semanas, pero no se ha atrevido a tomarse tiempo libre por miedo a perder ingresos o a ser reprendido por Margaret. Cada día él supera el dolor, algo que puedo ver en su rostro cada vez que lleva esas bandejas pesadas. Jack sintió que se le encogía el corazón al recordar haber visto a Carlos moviéndose apresuradamente por el comedor con ese frágil vendaje en la muñeca. El relato de Amelia le hizo darse cuenta de lo ciego que había estado ante el sufrimiento que ocurría ante sus narices. La voz de Amelia se hizo más emotiva a medida que hablaba de sí misma. En cuanto a mí, señor Reynolds, no sé por dónde empezar. Siempre he estado orgulloso de quien soy y he trabajado duro para demostrar que el color de mi piel no me define. Pero aquí cada día hay una batalla contra los prejuicios y los comentarios mordaces. A veces los invitados hacen comentarios hirientes sobre mi raza y la gerencia nunca me ha defendido ni protegido. A veces incluso consienten en silencio las actitudes de los clientes. Hizo una pausa y respiró temblorosamente para contener las lágrimas. Una noche, un cliente adinerado me llamó indigno de servirle. Se lo informé a Brandon, pero él solo suspiró y me dijo que me endureciera, diciendo que ese tipo de cosas son normales en el servicio. Mis colegas blancos nunca han enfrentado un trato así. Pero para María y para mí, se ha convertido en una realidad aceptada que estamos obligados a soportar. Jack cerró los ojos por un momento, abrumado por el dolor y el remordimiento. Las palabras de Amelia le hicieron ver que su dedicado personal, las mismas personas que ayudaron a construir el éxito de su restaurante, estaban siendo reducidas a engranajes inquebrantables en la máquina impulsada por las ganancias que él había creado sin saberlo. Amelia miró a Jack con los ojos llenos de esperanza, pero aún cautelosos, como si esperara algo más que simpatía. Jack entendió. Él la miró a los ojos y su tono era sincero y resuelto. No tengo excusa, Amelia. Lo que me has dicho es desgarrador y me siento profundamente avergonzado. Pero te prometo que no permitiré que esto continúe. Investigaré a fondo y hablaré directamente con María, Carlos y los demás. Abordaré este problema desde su raíz,
incluso si eso significa enfrentarme a todo mi equipo directivo y a la clientela del restaurante. Amelia asintió levemente. Una genuina chispa de esperanza finalmente brilló en sus ojos. En ese momento, Jack se dio cuenta de que sus palabras no eran solo una promesa, sino un firme compromiso con la difícil lucha que tenía por delante. Una lucha para restaurar la justicia y la dignidad de aquellos que habían sufrido en silencio durante demasiado tiempo. En la oscuridad del callejón, Jack supo que a partir de ese momento no tenía más opción que cambiar las cosas radicalmente, profundamente y a pesar del dolor, porque era lo correcto. Después de que las últimas palabras de Jack quedaron suspendidas en el aire, un profundo silencio se apoderó de ellos. Amelia permaneció de pie, con la mirada fija en la de él, como si buscara la sinceridad y la determinación detrás de su promesa. Jack comprendió que su voto por sí solo no podía borrar las dudas y el dolor que ella había soportado durante tanto tiempo, pero estaba preparado para enfrentar eso, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar su confianza y la del resto del personal. En ese momento, una pregunta que lo había estado carcomiendo estalló, llena de genuina preocupación. Amelia, si las cosas estaban tan mal, ¿por qué no te fuiste? Amelia se quedó en silencio, como si sus palabras hubieran golpeado lo más profundo de su ser. El lugar que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Sus ojos, habitualmente feroces, brillaron y las lágrimas que había contenido finalmente se derramaron por sus mejillas. Señor Reynolds, dijo con voz temblorosa y entrecortada, ¿crees que nunca quise renunciar? No estoy aquí porque ame este lugar. Estoy aquí porque no tengo otra opción. Necesito el dinero, no solo para sobrevivir, sino para perseguir mi mayor sueño, estudiar enfermería y convertirme en enfermero para poder cuidar a los demás. Jack se quedó paralizado, con el corazón encogido ante la cruda y profunda desesperación en su tono. Continuó, con la voz temblorosa pero decidida. Cada vez que intento ahorrar lo suficiente para un curso, ocurre algo. Mi madre enferma, el alquiler sube, las facturas del hospital se disparan y tengo que volver a este trabajo, haciendo turnos extra, soportando insultos y miradas de prejuicio. Estoy atrapado en un círculo vicioso sin salida. Por primera vez, Jack vio de verdad a Amelia, no solo como una empleada, sino como una persona con sus propios sueños y luchas, luchando cada día solo por sobrevivir en un sistema que él había creado sin saberlo. Habló despacio, con profunda responsabilidad. Amelia, dime, ¿qué tengo que hacer para arreglar las cosas? Levantó la cabeza. La esperanza brilló en sus ojos, con lágrimas aún brillando en sus pestañas. Sin apartar la mirada, expuso sus demandas con claridad. Primero, señor Reynolds, aumente nuestros salarios. Merecemos un salario justo por nuestro esfuerzo y sacrificio. Nadie debería trabajar de 12 a 14 horas al día y aún así no cubrir sus necesidades básicas. María necesita lo suficiente para cuidar a sus 3 hijos pequeños y Carlos necesita tratamiento médico sin temer perder ingresos. Segundo, reduzca nuestras horas. Necesitamos tiempo para descansar y recargar energías, tanto física como mentalmente. Nadie rinde al máximo bajo presión, agotamiento y estrés constantes. Un horario razonable nos hará mucho más efectivos. Lo más importante es implementar una política inmediata que proteja a los empleados de la discriminación racial. Nadie aquí debería soportar insultos o injusticias por su color de piel u origen. Gerentes como Margaret y Brandon no pueden seguir haciendo la vista gorda. Necesitamos un sistema claro y justo para sentirnos seguros en el trabajo. Y finalmente, implementar capacitación obligatoria contra la discriminación para todo el personal y la gerencia. Todos deben entender que el racismo es inaceptable bajo ninguna circunstancia. Jack asintió con firmeza, captando la urgencia y la gravedad de sus palabras. Él sintió vergüenza por haber dejado que las cosas llegaran a este punto y admiró profundamente su valentía y claridad. Mirándola directamente a los ojos, juró, «Te prometo, Amelia, que me aseguraré personalmente de que cada uno de estos cambios se produzca. No puedo deshacer el pasado,
pero cambiaré el futuro. Ese es mi compromiso. No solo a ti, sino a todos en este restaurante. Amelia lo observó un instante y luego le ofreció una pequeña sonrisa esperanzada. Las lágrimas aún le corrían por las mejillas, pero ahora eran lágrimas de fe. Gracias, señor Reynolds, susurró. Creemos que puede lograrlo. En ese instante, Jack supo que esas palabras no podían quedar en meras promesas. Había aceptado un reto de Amelia y de su propia conciencia que transformaría el futuro del restaurante, su propio futuro y, sobre todo, el futuro de quienes contaban con él. A la mañana siguiente, la gran sala de juntas en la última planta del edificio de oficinas de Brook Stackhouse estaba inusualmente tensa. Los rostros familiares del equipo ejecutivo estaban presentes, listos para su reunión habitual, una que normalmente se centraba en las ganancias, los planes de expansión y las nuevas campañas de marketing. Pero hoy, Jack entró con una expresión diferente, más seria y resuelta que nunca. Jack dejó lentamente las gruesas carpetas de documentos que había preparado toda la noche y luego miró a cada director directamente a los ojos. Su voz tenía peso. Hoy, no estamos hablando de ganancias ni de estrategias de marketing. Hoy quiero hablar de lo más importante que hemos olvidado hace mucho tiempo, las personas que dirigen este restaurante a diario. Se hizo el silencio. Antes de que nadie pudiera objetar, Jack continuó sin pausa. Anoche hablé directamente con una empleada llamada Amelia, una joven dedicada y destacada en su trabajo. Lo que me dijo me impactó y me decepcionó profundamente. Dirigimos un lugar de trabajo bajo una presión brutal, con un trato injusto, y lo peor de todo, flagrantes actos de racismo. Los murmullos resonaron en la sala hasta que Peter Hamilton, el miembro de la junta directiva de mayor edad y más conservador, espetó: Jack, lo siento, pero está siendo demasiado susceptible. Dirigimos una cadena de restaurantes de lujo, no una organización benéfica. Pagar salarios más altos o reducir las horas destruirá nuestra estructura de costos y afectará gravemente nuestras ganancias. Varios otros asintieron con la cabeza, con rostros escépticos y molestos. Evelyn Thompson, otra directora, habló con firmeza. Exactamente. No creo que debamos basar una decisión tan importante en la historia de solo 1 o 2 empleados. Nuestra marca se basa en la calidad y eficiencia. Si el personal no está contento, puede irse a otro sitio. Jack negó con la cabeza con firmeza, con un tono más cortante que nunca. No, Evelyn. Ya no podemos tratar a nuestra gente como piezas intercambiables. ¿Sabes cuál es nuestra tasa de rotación en toda la cadena? Es del 78%. Cada año, perdemos millones reclutando y formando a nuevo personal, y la principal razón por la que se van son las duras condiciones laborales y los salarios insuficientes. Dejó caer los documentos preparados sobre la mesa, provocando miradas de asombro de sus compañeros. Estas son las cifras reales que he recopilado. Nuestra encuesta interna muestra que más del 60% de nuestros empleados trabajan un promedio de 14 horas al día sin el salario suficiente para cubrir los gastos básicos. Más del 50% afirma haber sufrido discriminación por motivos de raza u origen, pero nadie se atreve a hablar por miedo a perder su trabajo. ¿De verdad crees que así es como debemos defender nuestra marca? La sala quedó en silencio al instante. Los miembros de la junta intercambiaron miradas inquietas, pero Peter Hamilton seguía resistiéndose. Jack, entiendo tus buenas intenciones, pero un cambio como este inquietará a accionistas y clientes. Perderemos nuestra reputación de servicio profesional y rápido. No podemos arriesgarnos. Sin inmutarse, Jack miró fijamente a Peter y pronunció cada palabra con claridad. Peter, confundes profesionalismo con inhumación. Profesionalismo nunca significó explotar a nuestro personal. Nunca significó tolerar el racismo ni la injusticia. Esas son las cosas que destruirán nuestra reputación desde adentro si no las abordamos de inmediato. Respiró hondo, con una voz a la vez persuasiva y contundente. Si realmente queremos un crecimiento sostenible, debemos asegurarnos de que nuestros empleados se sientan respetados y seguros en el trabajo. Piensen en los beneficios a largo plazo. Cuando aumentamos los salarios, reducimos las horas y mejoramos las condiciones laborales,
nuestro personal será más leal y productivo. Cuando erradiquemos por completo el racismo, nuestro lugar de trabajo será más saludable y nuestra marca más fuerte, continuó. Emoción en cada palabra, pero una entrega clara y segura. Estoy dispuesto a sacrificar las ganancias a corto plazo si eso significa construir una cultura corporativa sostenible y justa. Ninguna empresa perdura sin la satisfacción y la dedicación de sus empleados. La declaración de Jack quedó suspendida en el aire, llenando la sala. Inquietantemente quieto. Algunos miembros seguían descontentos, pero la verdad en sus palabras era innegable. Finalmente, Jack concluyó con una declaración desafiante pero responsable. Entiendo sus preocupaciones sobre las ganancias y los accionistas. Pero recuerden, nuestro mayor activo no son nuestros restaurantes, menús ni marca. Es nuestra gente. Si no pueden apoyarme en esto, seguiré adelante por mi cuenta. Implementaré estos cambios en nuestra sede de Chicago como prueba piloto para demostrar que un enfoque de gestión humana no solo es posible, sino que puede ser nuestra mayor ventaja competitiva. Jack se enderezó en su silla, con la mirada fija, enfrentándose a sus colegas más cercanos por primera vez en su carrera. La tensión en la sala de juntas era palpable. Pero Jack sabía que había hecho lo correcto, no solo por Amelia y los demás empleados, sino por su propia conciencia y principios. A partir de ese momento, no había vuelta atrás. Solo el camino hacia un futuro más justo y humano. La intensa tensión en la sala de juntas dio paso lentamente a un silencio reticente. Los directores intercambiaron miradas cautelosas. Nadie quería ser el primero en admitir que Jack podría tener razón. Tras un largo momento de deliberación, Peter Hamilton exhaló y rompió el silencio. Muy bien, Jack, has presentado un argumento sólido, pero seguimos siendo cautelosos. Primero, probemos tu plan en el restaurante de Chicago. Si funciona, consideraremos extenderlo a más personas. Jack asintió, sabiendo que era una victoria pequeña pero vital. Los grandes cambios siempre empiezan con pasos modestos. Ese mismo día, Jack regresó al local de Chicago con una mentalidad completamente nueva. No era un director ejecutivo encubierto, sino un verdadero líder decidido a abordar los problemas de larga data. Lo primero que hizo fue convocar a todo el personal a una reunión especial en el comedor principal. Cuando todos se reunieron, Jack se paró frente a ellos con una expresión seria y sincera. Quiero ofrecerles mis más sinceras disculpas. Hasta ahora, he pasado por alto lo que más importa: su seguridad, su felicidad y su dignidad. Aunque ustedes son quienes hacen que este restaurante tenga éxito cada día, el personal lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Algunos estaban visiblemente conmovidos, mientras que la mayoría no le mostró su confianza. Jack lo comprendió, así que rápidamente describió las reformas concretas. A partir de la próxima semana, el salario base de todos aumentará de forma justa y apropiada. Nadie aquí trabajará más de 8 horas a menos que así lo decida. Y cualquier hora extra se pagará a su tarifa completa. Quiero que tengan el tiempo que necesiten para cuidar de ustedes mismos, de sus familias y para alcanzar sus propias metas. Continuó con voz más firme al abordar el problema más grave. En cuanto al racismo y el trato injusto, con efecto inmediato, cualquier palabra, acción o actitud discriminatoria tendrá consecuencias estrictas. Implementaremos una capacitación obligatoria contra el racismo para todo el personal y la gerencia. Yo personalmente supervisaré esto para asegurar que todos se sientan seguros y respetados en el trabajo. Los susurros resonaron en la sala, pero Jack vio que sus expresiones se suavizaban gradualmente. María ofreció una sonrisa amable y emotiva. Carlos permaneció en silencio, con la muñeca aún vendada, pero el alivio se reflejaba en sus ojos. Y detrás de todos, Amelia permaneció en silencio, con los ojos brillantes de una nueva esperanza. Jack entonces miró a Amelia y les hizo un anuncio claro a todos. He decidido nombrar a Amelia como nuestra nueva gerente de personal y cultura aquí en Chicago. Ella será directamente responsable de supervisar estas reformas y garantizar que se lleven a cabo de manera completa y efectiva. La sala se sumió en un silencio atónito,
y luego se rompió en un creciente. Aplausos. Amelia se quedó atónita por un momento, con lágrimas de sorpresa y gratitud en los ojos, al darse cuenta de que Jack había depositado una gran confianza en ella. Pero desde el primer día de las nuevas medidas, Jack y Amelia descubrieron rápidamente los verdaderos desafíos que les aguardaban. No todos estaban preparados para el cambio. Margaret Wilkins expresó de inmediato su férrea oposición en una reunión de gerentes. «No puedo creerlo, señor Reynolds», gritó Margaret. «Está convirtiendo este lugar en una organización benéfica. Perderemos clientes, las ganancias caerán y se arrepentirá de estas decisiones imprudentes». Jack sostuvo la mirada de Margaret con firmeza. «Lo siento, Margaret, pero si no puede adaptarse a una cultura que respeta a las personas, este lugar puede que ya no sea para usted. Nunca cambiaré el bienestar y la justicia de los empleados por ganancias a corto plazo». Enfurecida, Margaret salió furiosa, dando un portazo tras ella, una clara señal de que las batallas más difíciles apenas comenzaban. En los días siguientes, algunos clientes habituales se quejaron de un servicio ligeramente más lento ahora que el personal no estaba sobrecargado de trabajo. Pocos incluso exigieron el ritmo acelerado de antes, mostrando poca preocupación por el bienestar de los empleados. Esta vez, sin embargo, Amelia, en su nuevo puesto, defendió a sus compañeros. Con calma pero firmeza, explicó los cambios a los comensales, enfatizando que la verdadera calidad del servicio no solo reside en la rapidez, sino en la atención, la profesionalidad y un equipo que se siente respetado y apoyado. Día a día, esos pequeños cambios comenzaron a cambiar la actitud del personal. Se sentían escuchados y seguros. Por primera vez, llegaban a trabajar sin miedo ni ansiedad, sino con orgullo y confianza. Jack sabía que esto era solo el comienzo. También sabía que estas reformas no serían fáciles y que aún quedaban muchos desafíos por delante, pero estaba listo para afrontarlos porque ahora entendía que el verdadero éxito no se mide solo por las ganancias, sino por crear un lugar de trabajo humano donde las personas se valoren y se empoderen para dar lo mejor de sí mismas. Para Jack, este fue el desafío más importante y correcto de su vida. Los cambios en el restaurante de Chicago se desarrollaron con mayor rapidez y contundencia de lo que Jack jamás imaginó. A las pocas semanas de implementar las nuevas políticas, el ambiente había. La situación mejoró notablemente. Los empleados estaban más felices y seguros de lo que Jack jamás los había visto. Amelia había demostrado claramente sus habilidades de liderazgo al implementar las reformas que él le había encomendado y al proteger al personal de cualquier atisbo de prejuicio o injusticia. Pero justo cuando la cultura interna estaba cambiando positivamente, Jack comenzó a notar una corriente subyacente de oposición que surgía desde el exterior. Un segmento de clientes habituales, especialmente clientes adinerados e influyentes, se había enterado de los cambios y los había descartado como exagerados y totalmente innecesarios. Una tarde, Jack recibió noticias de Amelia de que un cliente habitual, Jonathan Prescott, un poderoso empresario de Chicago, estaba denunciando en voz alta las nuevas políticas frente a otros comensales y amenazando con no volver jamás. Jack corrió al restaurante. Al entrar en el comedor principal, se quedó paralizado. Jonathan Prescott estaba de pie en el centro de la sala, con la voz llena de furia. «No puedo creer en que se ha convertido este lugar. Pago por un servicio rápido y profesional, no para aguantar tus moralismos baratos ni para esperar más porque quieres hacerte el héroe». Amelia lo enfrentó, con calma pero con firmeza. «Señor Prescott, seguimos comprometidos con brindar el mejor servicio posible. Simplemente queremos asegurarnos de que nuestro personal trabaje en mejores condiciones. Espero que lo comprenda». Prescott se burló y su tono se volvió más duro. «No me importan tus problemas personales. Si continúan con estos cambios ridículos, me aseguraré de que ninguno de mis amigos vuelva a poner un pie aquí. Boicotearemos este lugar». Su amenaza hizo que tanto el personal como los comensales se quedaran en silencio. En ese momento, Jack dio un paso al frente, parándose junto a Amelia, con expresión resuelta pero serena.
Señor Prescott, lamento que no esté contento. Pero seré claro. Estos cambios son necesarios y no daremos marcha atrás por unas pocas amenazas vacías. Prescott se dio la vuelta, con la sorpresa reflejada en su ira. Jack, estás cometiendo un grave error. ¿De verdad vas a sacrificar tu reputación y tus ganancias solo para proteger a un grupo de empleados? Jack miró a Prescott directamente a los ojos. No lo veo como un sacrificio, señor Prescott. Estoy haciendo lo correcto y lo necesario. Si los clientes solo vienen aquí para sentirse especiales o para menospreciar a los demás, quizás no seamos el restaurante adecuado para ellos. Prescott guardó silencio, con la ira latente en sus ojos, pero incapaz de contrarrestar las firmes palabras de Jack. Después de un momento, se dio la vuelta y salió furioso, dejando un tenso silencio tras él. La noticia del enfrentamiento se extendió rápidamente, provocando reacciones encontradas en él. Medios locales. Algunos medios elogiaron a Jack como un CEO audaz que desafiaba valores obsoletos. Otros lo acusaron de perder la identidad de la marca y de autosabotear su reputación de idealista sin sentido. Jack se dio cuenta de que se encontraba en la encrucijada más crítica de su carrera. El camino más fácil sería volver a las viejas costumbres, estabilizar las ganancias, complacer a los clientes tradicionales y recuperar una falsa sensación de calma. Pero hacerlo traicionaría la confianza que Amelia y su equipo habían depositado en él. Esa tarde, Jack convocó una reunión urgente de todo el personal con Amelia. De cara a todos, habló con franqueza. Sé que estas reformas han generado controversia y presión, pero quiero que sepan que no cederé. Creo en los nuevos valores que estamos construyendo, un lugar donde cada empleado sea respetado, protegido y tratado con justicia. No podemos volver al viejo camino porque ese camino condujo a la injusticia y al sufrimiento. Sus palabras dejaron la sala en un silencio conmovedor. Amelia fue la primera en hablar, con la voz firme y llena de emoción. Creo en usted, señor Reynolds. Todos creemos. Uno a uno, los empleados se pusieron de pie y asintieron. María, con los ojos brillantes, añadió, llevo años trabajando aquí y esta es la primera vez que me siento realmente valorada. Estaremos contigo pase lo que pase. Al mirar los rostros de las personas que conocía tan bien, rostros iluminados por la confianza y la esperanza, Jack se dio cuenta más claramente que nunca de que defender estas nuevas políticas era la mejor decisión que había tomado jamás. Aunque sabía que el camino por delante sería tormentoso, Jack estaba listo para enfrentar y superar cada reacción negativa del público o de los clientes, entendió que para lograr un cambio real y duradero, debía permanecer valiente y firme. Y, sobre todo, sabía que el apoyo genuino de su equipo era la base más sólida para el éxito futuro del negocio. Jack respiró profundamente, más decidido que nunca. Ya no se trataba solo de una batalla por la reputación o por las ganancias. Fue una lucha por la dignidad humana, por la justicia y por un futuro más justo para todos. Los primeros días de esta campaña de cambio fueron indudablemente difíciles, pero a medida que la determinación de Jack y la confianza del personal comenzaron a dar resultados reales, la atmósfera en Brook Stackhouse cambió notablemente para mejor. Las críticas y las amenazas de boicot por parte de ese pequeño grupo de clientes fueron desapareciendo gradualmente frente al fuerte apoyo del público y de la comunidad. Lo que más sorprendió a Jack fue que el impacto de estas reformas se extendió mucho más allá de las paredes del restaurante. A los pocos meses, el boca a boca se extendió. Los nuevos comensales llegaban a Brook Stackhouse no solo por la buena comida y el servicio, sino para apoyar los valores positivos que Jack y su equipo estaban construyendo. Los datos hablaban por sí solos. La audaz decisión de Jack quedó completamente justificada. La rotación de personal se redujo del 78% a solo el 15% en 6 meses. Contratar nuevo personal se hizo más fácil a medida que la reputación del restaurante crecía como un lugar de trabajo modelo, donde la dignidad humana era verdaderamente respetada y protegida. Amelia floreció en su nuevo rol. Con el apoyo total de Jack,
Rápidamente se estableció como una líder capaz y profesional. El mismo joven camarero que una vez había sido ignorado e insultado ahora era el embajador ideal de los nuevos valores humanos de Brooks Stackhouse. El personal ya no venía a trabajar con miedo. Entraron con orgullo visible y sonrisas genuinas. Carlos finalmente recibió el tratamiento adecuado para su lesión de muñeca y se recuperó por completo. Mientras María por fin tuvo tiempo para cuidar de sus 3 hijos pequeños, su alegría era evidente. En cuanto a Margaret Wilkins, la gerente que había causado el mayor trastorno, finalmente decidió dimitir al darse cuenta de que no podía adaptarse a la nueva cultura del restaurante. Incluso entonces, en su última reunión con Jack, admitió: «Puede que no esté de acuerdo con todos los cambios que has hecho, pero debo admitir que el restaurante nunca ha estado mejor. Buena suerte, Jack». Una noche, Jack permaneció en silencio en un rincón del comedor, contemplando la escena que tenía delante, tan diferente de la primera vez que había entrado de incógnito. La risa de los comensales y los rostros satisfechos y orgullosos de su personal lo conmovieron profundamente. Se dio cuenta de que lo que había logrado era el verdadero éxito que siempre había buscado, un lugar donde las personas estaban antes que las ganancias y donde el yo, el respeto y la dignidad estaban absolutamente salvaguardados. Amelia se unió a él, con los ojos llenos de gratitud y profundo orgullo. «Señor Reynolds, no sé cómo agradecerle lo suficiente. Mi vida y la vida de mis colegas se ha transformado por completo desde que usted decidió defendernos». Jack se volvió hacia ella con una sonrisa amable, llena de una paz y una felicidad que nunca antes había conocido. «No, Amelia, soy yo quien debe agradecerte a ti y a todos los demás. Me has demostrado que lo más importante en los negocios no es cuánto dinero ganamos, sino cómo lo ganamos. Sin ti y tu coraje, todavía estaría atrapada en ilusiones de perfección». El rostro de Amelia se iluminó más que nunca y ella asintió suavemente. «Creo que todos hemos aprendido algo invaluable estos últimos meses». Jack le dio una palmadita en el hombro con voz orgullosa y resuelta. «Seguiremos difundiendo estos buenos valores. Amelia, quiero que el restaurante de carnes de Brock sea un ejemplo brillante, una prueba de que el éxito empresarial y la integridad ética no son mutuamente excluyentes». En solo unos meses, la historia del dramático y humano cambio de rumbo de Brooks Stackhouse se difundió ampliamente en la comunidad empresarial y más allá. Otras empresas comenzaron a buscar a Jack, ansiosas por saber cómo había construido un lugar de trabajo tan saludable y justo. Los periodistas y entrevistadores lo elogiaron como un pionero en transformar la mentalidad empresarial y en lanzar un nuevo movimiento en el que las personas realmente son lo primero. Jack ya no se enojaba por aquellos que se le oponían o amenazaban con boicotearlo. Sabía que el camino que había elegido había sido desafiante, pero sin duda conducía a un futuro mejor y más sostenible. Los clientes que antes estaban enojados volvieron poco a poco. Esta vez no solo por la gastronomía, sino por respeto y admiración por lo que ahora representaba el restaurante. Un año después de ese tormentoso comienzo, Brooks Stackhouse recibió el prestigioso Premio Empresarial Humanitario de Chicago, en honor a sus contribuciones a un ambiente de trabajo saludable e inclusivo y su lucha contra el racismo. En la ceremonia de entrega de premios, Jack Reynolds se paró frente a la multitud, con los ojos llenos de emoción mientras miraba hacia Amelia y el resto de su personal sentado abajo. «El mayor éxito que tengo hoy no es el dinero en nuestras cuentas, ni las ganancias que hemos obtenido. El verdadero éxito es la felicidad, la dignidad y el respeto propio de cada persona que trabaja aquí. Y te prometo que esto es solo el comienzo». Un estruendoso aplauso llenó la sala. Amelia le sonrió a Jack con infinita gratitud. En ese momento, Jack comprendió que su audaz elección realmente había abierto un nuevo capítulo significativo en su vida, una nueva misión y un futuro que durante mucho tiempo había deseado construir desde su corazón. A través del viaje de lucha y determinación de Jack Reynolds, aprendemos que el verdadero éxito no se mide solo por las ganancias, sino por la dignidad y la felicidad de cada individuo. Un restaurante que en su superficie parecía impecable,
En su interior ocultaba un profundo dolor e injusticia. Pero cuando un líder se atreve a enfrentarlo, todo puede cambiar. ¿Qué pasa contigo? Si usted fuera Jack Reynolds, ¿se atrevería a sacrificar las ganancias para luchar por valores tan humanos? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, compartir esta significativa historia y suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido inspirador. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.